a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, los llenas de estrellas, de luz y calor. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de Frangel Leonel May, cumpleaños de José Luis López, de Carlos Enrique Tena. Pediremos por la salud de María Elena Cabrera, Edwin Trejo, José Trinidad, Ligia del Pilar, Salvador Macías, y por algunos hermanos difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, en este día celebramos a un santo mexicano, San José María de Yermo y Parres, sacerdote diocesano, considerado gigante de la caridad, que en un momento de inundaciones en León, Guanajuato, y estando en una capilla de la periferia de la ciudad de León, pues vivió intensamente la caridad, apoyando a las personas más necesitadas, a los damnificados. El mismo gobierno del estado de Guanajuato lo reconoció así como gigante de la caridad. Luego fundó a las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres. Él estuvo en Mérida para fundar el Colegio Educación y Patria, y aquí llegaron a tener hasta 3 colegios, ahora solo son 2, en Mérida, Educación y Patria, y en Progreso. Les vamos a pedir la intercesión de él por las vocaciones. Algunos seminarios lo han puesto como modelo de sacerdote diocesano, y hoy que aquí celebramos desde la capilla del Seminario Mayor de Yucatán, pues pedimos también la intercesión de San José María Yermo y Parres por los alumnos de este seminario y por las futuras vocaciones. Saludamos pues a las siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres que siguen presentes aquí en Yucatán. Pues con estas intenciones especiales nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor.
Oremos. Dios de misericordia y todopoderoso, que encendiste en el corazón de San José María de Yermo y Parres, presbítero y fundador, un amor ardiente a favor de los pobres y desamparados, concédenos que a ejemplo suyo descubramos en cada hermano el rostro de Cristo tu Hijo y nos pongamos a su servicio con sincera caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay algunos que preguntan, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? ¿Es que no se han puesto a pensar que el grano que se siembra tiene que morir para que nazca la planta? Lo que se siembra no es la planta que va a brotar, sino solamente la semilla, por ejemplo, de trigo o de cualquier otra cosa. Lo mismo sucede en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo miserable y resucita glorioso. Se siembra débil y resucita fuerte. Se siembra un cuerpo puramente humano y resucita un cuerpo vivificado por el Espíritu Divino. Pues si existe un cuerpo puramente humano, también existe un cuerpo vivificado por el Espíritu. En efecto, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el Espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno, el segundo del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Yo sé bien que el Señor está conmigo, por eso en Dios cuya promesa alabo. Sin temor me confío, ¿qué hombre ha de poder causarme daño? Caminaré en la presencia del Señor. Te debo, Señor, las promesas que te hice. Te las cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi vida de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en la presencia de Dios, mientras tenga la luz de la vida. Caminaré en la presencia del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Aleluya, 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 aleluya,
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús y al oír pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron sus discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en su corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este tiempo de pandemia es una excelente oportunidad para preparar el terreno para que la semilla dé abundantes frutos. Hermanos, el jueves pasado reflexionamos la carta del cardenal Robert Sarah, que escribió para motivarnos a buscar de nuevo a Jesucristo en la celebración eucarística de manera presencial, siempre y cuando hayan las condiciones, y nos recordó a los mártires de Abitinia, del norte de África del siglo IV, quienes sufrieron persecución y al ser descubiertos celebrando la misa en domingo escondidos en una cueva, fueron llevados a juicio y ante el juez no negaron lo que estaban haciendo y en defensa de su fe le dijeron una frase maravillosa al juez que nos sirve a nosotros: sin el domingo no podemos vivir. Por eso el cardenal aplicó esta frase para recordarnos que así también nosotros, los creyentes, sin la Eucaristía, sin la palabra de Dios, sin encontrarnos en la celebración, sin la presencia en las iglesias, en resumen, sin las cosas del Señor, que así tradujo la palabra domingo, las cosas del Señor, no podemos vivir. Y precisamente la palabra del pasado jueves nos recordaba el querigma, es decir, la proclamación del núcleo de nuestra fe, que es la muerte y resurrección de Jesucristo, en la que debemos mantenernos firmes y que debe producir en nosotros la convicción de que somos amados y perdonados por Dios, que fue lo que experimentó la mujer de la mala vida, que fue perdonada porque había amado mucho. Hoy San Pablo continúa profundizando en el querigma, de manera especial en la resurrección de Cristo, que ya nos dijo que si Cristo no resucitó
vana es nuestra fe. Y a partir de la resurrección de Cristo es que se comprende la resurrección de los muertos. En el tiempo de los corintios, muchos, aún creyendo en Jesús, no creían en la resurrección del último día. Por eso cuestionaban, ¿cómo resucitarán o qué cuerpo tendrán? Pablo les responde el ejemplo del sembrador que siembra su semilla, pero no crece lo mismo que se sembró, pues tiene una apariencia totalmente diferente. La semilla debe morir para que surja una nueva planta, pues así ocurre con la resurrección de los muertos. Cuando uno muere, finaliza su ser corporal, pero de ahí resucita un ser espiritual. Todos descendemos del primer Adán, a quien Dios le dio un ser animado, pero con el último Adán, que es Cristo, se nos infunde un espíritu que da vida. La resurrección de Cristo fue el motivo de que todo aquello que había enseñado San Pablo a sus discípulos, para que ellos a su vez lo anunciaran a todas las gentes, sin miedo a lo que les pudiera suceder. Nosotros que somos imagen del hombre terreno por Jesús, seremos imagen del hombre celestial. Como nos dice el salmista, libraste mi alma de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en presencia de Dios a la luz de la vida. Esta catequesis de San Pablo es muy oportuna en estos días en que a causa de la pandemia muchos han fallecido, entre los que están familiares, amigos y conocidos. Y desde nuestra fe recordamos que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, tanto en vida como en muerte, somos del Señor. Estas verdades, al aparecer en el momento de dolor, nos debe entrar un gran consuelo, pues los que se nos han adelantado es realmente eso, un adelantarse según nuestros cálculos humanos, pero recordemos que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Por lo tanto, ellos ya están participando de algún modo en la eternidad de Dios. En el Evangelio se nos presenta una de las parábolas más conocidas, la del sembrador. ¿Qué quiso decir Jesús en esta parábola? En esta parábola, tal como fue dicha por Jesús, hay que destacar, primero, la abundancia de la semilla. El sembrador derrocha la semilla y lo deja todo sembrado, los caminos, las piedras, los espinos. Lo importante para Jesús es no cansarse de sembrar el bien. Y aquí el Señor nos hace de nuevo una invitación a confiar en su palabra, de la que se dice en la carta a los hebreos que es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo que llega a la médula de los huesos. Por eso el Señor sabe que aunque nuestra vida sea dura como el camino muy transitado, aunque haya más piedra que tierra, o las preocupaciones nos abrumen y sean como los espinos que no nos dejan en paz, si tenemos voluntad, si dejamos que el Espíritu Santo entre en nuestra vida, el corazón de piedra se volverá de carne. Habrá más tierra cultivable que piedra, y dando más espacio a nuestra vida a la reflexión a partir de la palabra de Dios, habrá menos preocupaciones que nos abrumen y todo lo veremos con paz. Todo esto prepara la segunda cosa que el evangelista quiere destacar. Al final habrá una gran cosecha. En tiempo de Jesús una buena cosecha daba 7%. Pensar en un 30, en un 60, en un 100%, pues era simplemente impensable. Pero la cosecha es de Dios y es abundante. Lo nuestro es sembrar y ser constantes, como nos dice el Evangelio, que es uno de los retos que tenemos en medio de la pandemia
y que ahora con la reapertura del culto público al 30% de la capacidad de los templos, se notará quiénes han sido constantes en la oración, en la participación, aunque sea virtual, de la misa y otras actividades pastorales que se han hecho a través de las redes. Dios quiera que quienes no son vulnerables y pudiendo asistir a la Eucaristía, lo hagan. Mañana domingo será como una especie de prueba para saber quiénes han sido constantes, a quienes este confinamiento no debilitó su fe, sino por el contrario la fortaleció. El Papa Benedicto reflexiona así sobre este Evangelio. Para hablar de salvación se recuerda aquí la experiencia de cada año que se renueva del mundo agrícola, el momento difícil y fatigoso de la siembra y la alegría tremenda de la cosecha. Una siembra que se acompaña con lágrimas porque se tira lo que todavía se podría convertir en pan, exponiéndose a una espera llena de inseguridades. El campesino trabaja, prepara el terreno, esparce la semilla, pero como también ilustra la parábola del sembrador, no sabe dónde caerá esta semilla, si los pájaros se la comerán, si se echará raíces, si se convertirá en espiga. Esparcir la semilla es un gesto de confianza y de esperanza. Es necesario el trabajo del hombre, pero luego se entra en una espera impotente, sabiendo que muchos factores serán determinantes para el buen resultado de la cosecha y que el riesgo de un fracaso está siempre presente. En la cosecha todo se transforma, el llanto termina y deja su lugar a gritos de alegría exultante. Termino con una oración. Gracias, Señor, por tu capacidad de escucha, por tu capacidad de espera, por tu capacidad de aguante con nosotros. Jamás das nada por perdido, jamás dices de este no se puede esperar nada. Tú, Señor, siempre animando, apoyando, levantando. No te asustan nuestras caídas, nuestras demoras, nuestros cansancios, nuestros retrocesos. Siempre nos ofreces una nueva oportunidad. Qué bueno eres siempre con nosotros. Gracias, Señor. María, tierra buena que diste como fruto al Verbo encarnado, ruega por nosotros. Hoy te ofrezco estos dones y te pido bendigas mis labores, son el fruto de la tierra, son mi diario caminar, son mi vida, son mi entrega y mi verdad. Hoy en ti me confío y te ofrezco cuanto he recibido. Todo tú me lo has dado, es tuyo, mi Dios, de cuanto en mí tú has confiado. Te doy cuenta, Señor, tómalo. Sangre de Jesús, al morir Él por nosotros en la cruz. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día,
Nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Contempla, Señor, los dones que te presentamos en tu altar, en la conmemoración de San José María de Yermo y Parres, y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San José María de Yermo y Parres, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió.
Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, y ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina a la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo, su obispo auxiliar Pedro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Fernando Garduño, Jorge Guillem, Manuel Rodríguez, María Teresa, Álvaro, Isabel Pech, René Flores, Alfredo Cabrera, Epifanio Cruz, Jorge Cabrera, Emilio Guillermo, Francisco Pasos, Regino Chi, y por todas las benditas almas del purgatorio. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que nos ha sido dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo intercambien un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Hermanos, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comulgar es un acto sublime, un encuentro en persona con Dios. No es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. Comulgar el regalo divino del Señor que a mi alma se da, y viniendo Jesús a mi alma, yo le hago una entrega total. Comulgar es un acto sublime, un encuentro en persona con Dios. No es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. Un encuentro con Dios hecho hombre, una entrega a mi Salvador, de su muerte y pasión la memoria, de su triunfo participación. Comulgar es un acto sublime, un encuentro en persona con Dios. No es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. En la hostia Jesús a las almas comunica su vida y les da mayor fuerza, valor y energía, y el principio de inmortalidad. Comulgar es un acto sublime, un encuentro en persona con Dios. No es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. Comulgar es hacer compromiso muy sagrado de fidelidad, es brindar al Señor con la vida el tesoro de la libertad. Comulgar es un acto sublime, una entrega en persona con Dios. No es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. Y así juntos con Cristo en la hostia, abrazados en fe y caridad, todos juntos formamos un cuerpo, es la Iglesia ciudad fraternal. Comulgar es un acto sublime, un encuentro en persona con Dios. No es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. Vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti.
No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Que esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de San José María de Yermo y Parres, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. salud de los enfermos, Ruega por nosotros. refugio de los pecadores, Ruega por nosotros. ayuda de los migrantes, Ruega por nosotros. consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros. auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen a Dios con sus vidas, pueden retirarse en paz. Demos gracias a Dios. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz, no sé cómo cantar tu mensaje de amor.